En Lucas, en el capítulo 4, en los versos 18 y 19, vemos a Jesús declarando, citando al profeta Isaías: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ungió. Y entre las cosas que dice que fue ungido, menciona en el verso 19, anunciar el año aceptable del Señor. Si Jesús vino a proclamar el año aceptable del Señor, debemos comprender qué implica esto, porque en definitiva es parte de su misión. Es interesante que en mis 30 años de ministerio, la mayoría de las personas a las que he tenido la curiosidad de preguntar, ¿sabes qué es el año aceptable del Señor que Jesús vino a proclamar? La mayoría dice que no tienen la menor idea, así que sobre esto queremos hablar. Es un asunto relevante tanto que se considera parte de la misión de Jesús. Quédate aquí y en los próximos minutos vamos a entenderlo mejor. Hoy estoy en Santarém, en el estado de Pará, que es parte de esta hermosa región amazónica de Brasil, aquí para compartir una palabra más contigo. El capítulo 4 de Lucas nos indica en el verso 16 que Jesús fue a Nazaret, donde pasó su infancia. Un sábado, como era habitual, entró en la sinagoga y se levantó para leer. Le entregaron el libro de Isaías, el cual abrió en el lugar señalado. A continuación se encuentran los versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar el mensaje a los pobres. Me envió para anunciar la liberación a los prisioneros y restaurar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año aceptable del Señor. El verso 20 dice que al cerrar el libro, Jesús se lo devolvió al asistente y se sentó mientras toda la sinagoga lo miraba. El versículo 21 menciona que Jesús empezó a decir que hoy se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Jesús no solo está señalando lo que vino a hacer, sino que mientras señala su misión, también indica la razón por la cual Dios lo envió, lo ungió y lo capacitó. Él relaciona esto con una profecía de Isaías, que ocurrió 700 años antes de Cristo. Y necesitamos entender que, al hablar de la unción del Espíritu, Jesús dice que vino a evangelizar a los pobres, sino que también dice proclamar libertad a los cautivos y también habla de poner en libertad a los oprimidos. En estos dos casos tenemos esta idea de liberar a quienes están presos. Y con esta idea, este concepto de liberación y todo el paquete donde se habla de restauración, él habla de proclamar el año aceptable del Señor. Recuerdo cuando era niño preguntándole a mi padre, que era un estudioso de las Escrituras: padre, ¿cuál es ese año específico que Dios prometió por medio de Isaías? ¿Qué significa ese año? Mi padre decía que al pensar en la liberación de los prisioneros y asociarlo a un año que fue determinado por Dios, eso le agradaba. Él dice, todo culmina en una dirección. Él dice, las Escrituras nos muestran, y esto está en Levítico en el capítulo 5, desde el verso 8 hasta el verso 11, la Biblia dice así: cuenta 7 semanas de años, es decir, 7 por 7 años, para que los días de esas semanas sumen 49 años. En el séptimo mes, a los 10 días del mes, él dice que debes hacer sonar la trompeta. En el día de la expiación sonarás la trompeta en toda la tierra. Santifiquen el año 50, que era el siguiente. El año 50, y declaren libertad en la tierra a todos sus habitantes. Este será un año de jubileo para ustedes. Cada uno de ustedes regresará a su propiedad. Cada uno de ustedes regresará a su familia. El versículo 11 predice que en el año 50 se celebrará el jubileo. El verso 12 dice que como es jubileo, será santo para ustedes. Así que debemos entender que en el verso 13 se establece que en este año del jubileo, cada uno de ustedes retornará a su propiedad. El año aceptable del Señor, que era un tiempo de liberación y que debía ser proclamado, era, en la figura bíblica, el año del jubileo. Cada 50 años toda la deuda era perdonada. Todo esclavo era liberado. Normalmente había estado en esclavitud por una deuda impaga y al saldar la deuda quedaba libre y toda la propiedad regresaba a su dueño original. Generalmente las propiedades se perdían por causa de la deuda. Así que al cancelar la deuda, todos los efectos que había producido también eran anulados, también eran cancelados.
Hebreos afirma que la ley no representa la realidad con exactitud, sino que es solo una imagen lejana, una sombra de la misma. Al establecer un año que se repetía cada ciclo de 49 años, ocurría el año número 50. Dios fue estableciendo a lo largo de las generaciones una figura de lo que Él quería hacer. Jesús está diciendo, vine a proclamar aquel año en que los esclavos son libres. He venido a anunciar el año del jubileo, donde las deudas se cancelan y sus efectos también. Es muy importante que entendamos esta declaración de Jesús. ¿Por qué? La liberación completa al mirar a Jesús y a las declaraciones que Él hace sobre liberar a los cautivos, liberar a los oprimidos. Debemos comprender que la liberación abarcaba dos aspectos: liberación de la esclavitud y de bienes que se han perdido. Cuando hablamos de la liberación de la esclavitud, la palabra de Dios nos habla de esta ilustración, aplicando lo que Cristo vino a hacer por nosotros. El libro de Gálatas, en su capítulo 4, verso 17, menciona que no eres más un esclavo, sino un hijo, y como hijo eres también heredero de Dios. En Romanos 8, 17, la Biblia dice que somos hijos. También somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Él vino a romper esta condición de esclavitud y a hacernos sus hijos, pero también vino a liberarnos de la deuda del pecado. Colosenses 2 dice claramente en los versos 14 y 15 que había un escrito de deuda contra nosotros en sus leyes. Lo sacó de nuestro medio y lo puso en la cruz. Jesús vino a liberarnos del poder del pecado. Al observar el pecado, que en esencia era nuestro problema y nuestra deuda, encontramos en Juan capítulo 8, en el verso 34, Jesús dice que quien peca es esclavo del pecado. Romanos 6:14 dice que el pecado no dominará sobre ustedes. Debemos entender esta libertad que se nos ha dado. No era solo el perdón de una deuda, sino la liberación de la esclavitud que el pecado traía. También consideramos la restitución de las posesiones perdidas como parte de lo que se prefigura en relación al Evangelio. Sabemos y entendemos que mucho de lo que se perdió por el pecado Dios desea restaurar. Creemos que tras la conversión podemos vivir una restauración emocional, familiar y hasta financiera. Pero necesitamos entender el núcleo del problema que se refiere a romper la esclavitud. No solo perdonar la deuda, no solo restaurar posesiones, sino liberarnos de la esclavitud. Este se convertía en un año sin esfuerzo ni trabajo. En Levítico 25, Dios dice que en este año no se trabajará, no se sembrará ni se cosechará. Dios estaba diciendo que es un año sabático, no se trabaja. Particularmente cuando miro esto veo que habla figuradamente de la gracia. De hecho, la NBI, la Nueva Versión Internacional, en lugar de traducir el año aceptable del Señor, dice el año de la gracia del Señor. Toman ahí. Hay una figura fantástica aquí, porque Efesios capítulo 2 nos dice en los versos 8 y 9 que por gracia sois salvos mediante la fe. No proviene de vosotros, es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Lo que vivimos en la salvación no se basa en esfuerzo ni en méritos. Todo se experimenta porque creemos y recibimos del favor inmerecido de Dios. En este año, cuando Dios decía que iba a intervenir, Él afirma que ninguno de ustedes hará esfuerzo, porque todo lo que estoy haciendo no depende de su esfuerzo. Sabemos que se entra en la gracia por la fe. Romanos 5:2 dice que por fe tenemos acceso a esta gracia. Sin embargo, en Romanos 4:4, la Biblia menciona que para aquellos que trabajan, el salario no es un regalo, sino una obligación. En el verso 5 se menciona que para quien no trabaja, pero tiene fe en el que justifica al pecador, su fe se le considera como justicia. Pero una cosa que también necesitamos reconocer es que Dios determinó que antes de que llegara ese año, ya en el día de la expiación, era necesario hacer un anuncio. ¿No? Este año del jubileo debía ser anunciado antes de su llegada. Jesús dice que vino a proclamar el año. Él dice, he venido a anunciar el año, porque una cosa es que la persona tenga derecho a ser libre y otra es saber que está libre. Si no se proclamaba ese año, la ignorancia podría hacer que las personas quedaran atrapadas en sus deudas sin recuperar sus tierras y en esclavitud. ¿Hay alguna figura en el Evangelio? Sí, Jesús dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Oseas 4:6 dice que mi pueblo muere por no tener conocimiento. Muchas veces, debido a que ignoramos lo que poseemos y muchas veces porque no conocemos lo que el Señor nos ha ofrecido, dejamos de aprovechar esas cosas. Por esta razón, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 12, que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que podamos conocer lo que Dios nos ha otorgado sin costo alguno. Así entendemos que es necesario predicar y anunciar el evangelio a los demás. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? La buena noticia de que nadie más tiene que ser esclavo del pecado, que nadie más debe seguir en deudas o en el daño espiritual que esto ha causado. Porque Cristo hizo algo por nosotros, pero sin que haya proclamación, las personas no tendrán fe. Sin fe es imposible corresponder con Dios. Sin el conocimiento de la verdad, no podrán abrazarla ni disfrutarla. La Biblia dice tanto sobre una palabra que debe ser anunciada, como sobre el Espíritu Santo que nos fue dado para que conozcamos lo que se nos ha dado gratuitamente. Porque sin ese conocimiento no podremos aprovechar. En esencia, Jesús emplea una metáfora que todos los que lo rodeaban comprendieron y que en pocas palabras se refiere no solo a cómo tú y yo recibimos, sino de la labor de predicar el Evangelio. En Romanos, en el capítulo 10, Pablo dice cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar. Pero ¿cómo podrán escuchar si no hay quien predique? ¿Y cómo podrán predicar si no son enviados? Por último, él dice que la fe viene por oír y oír la predicación de Cristo. Debemos proclamar y llevar a otros el evangelio que nos alcanzó. Así que Dios nos ayude a vivir el año aceptable del Señor y a hacerlo conocido también en nombre de Jesús.